Hoy les puedo asegurar que los campos de golf atraerán muchos turistas de élite y también que protegen enormemente el medio ambiente. Yo he estado haciendo un repaso mental a las cifras de la Comunidad Valenciana porque son realmente espectaculares. ¿De quién con cholis es alguien para decirme no? Yo es que tu casa te voy a pagar X, lo que sea, que yo no quiero dinero. Es que hay algo que nadie comprende, que el dinero no lo compra todo. Y si empezamos a repasar las grandes cifras de la Comunidad Valenciana, nos daremos cuenta del esfuerzo descomunal de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para poner en marcha una de las apuestas más importantes que puede tener una sociedad moderna. Personajes importantes como Julio Iglesias en Altea y Sparcén, Paco Roig en Sanet, Cotino en Benissa, Florentino Pérez, Lendoiro, Fabra, Zaplana, Inmobiliaria Ballester, Ortiz, avalan y promocionan todos estos proyectos maravillosos. Por un capricho de ellos, por un negocio de ellos, por lo que sea, que te digan, ala, que te largues de una cosa que es tuya, que ¿por qué? ¿Por qué tienen derecho a eso, a quitártelo? Que extienden ahora sus beneficios no solo en la costa, ya un poco masificada, sino a esos espléndidos pueblos del interior, aún vírgenes de progreso. Y es que la agricultura ya no es productiva ni rentable, cojones. Pero vamos a hacer desaparecer el paisaje. O sea, está la propiedad, pero está el paisaje. Paisajes de todos, tanto mío como de toda Valencia. Llegaremos hasta los 50 o 60 campos de golf. Hay mucha demanda, señoras y señores. Porque la Comunidad Valenciana tiene 4.600.000 personas, pero se le vincula a una población de más de 5,5 millones de personas que tienen también que tener su derecho. Y como los ciudadanos vamos sufriendo recortes en unos derechos fundamentales, como son la salud o la educación. Los que se oponen al progreso hay que recapacitarlos, reflexionarlos, comprarlos, dividirlos. No van a truncar nuestros benditos negocios. Forma parte de este gran proyecto de que se van a construir o que se van a culminar en su construcción en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana. Ese fanrate, a la que no va dinero. No voy dinero, dísame, chico, es que te va, si no voy dinero, dísame la terra, dísame la meva forma de vivir, que estic molt a gust. Estas son las cifras espectaculares del mayor esfuerzo presupuestario que hace la Generalitat Valenciana. ¡Viva el progreso! ¡Viva! ¡Viva el ladrillo! ¡Viva! ¡Viva las pelotas de golf! ¡Viva! De eso se trata, de con esta gran cifra de personas, de presupuesto, de inversión, de gasto. Es una falta de conciencia y de la que se ve que tienen, que mire, es que no tengo palabras para decirlo, lo que les diría a ellos. De eso estamos hablando, de una apuesta cuyos números abruman, pero que al final todos queremos que atienda a lo que tiene que atender. Muchas gracias y enhorabuena. Le ha tontado el bombardeo. Le ha tontado el bombardeo. Le ha tontado el bombardeo.